Celebramos hoy la solemnidad del Corpus Christi. Es un día maravilloso. Primero, cuando se celebra alguna fiesta que tiene en sí misma un mensaje dogmático, hay que, ante todo, recordar qué significa. Es la fe en que Cristo está vivo realmente en la Eucaristía. Cristo en la Eucaristía no es un símbolo. Cristo en la Eucaristía es una persona. Está vivo, es presencia real y está vivo en su humanidad y en su divinidad, en su cuerpo y en su alma. Cristo está vivo realmente en la Eucaristía. Difícil de creer un pedazo de pan o unas gotas de vino. Difícil de creer. Era más fácil de creer que allí estaba Dios cuando se encontraba en brazos de su mamá en Belén, o cuando estaba crucificado. La fe en la divinidad de Cristo, en Belén o en la cruz, no había duda de su humanidad, pero la fe en la divinidad de Cristo no es más difícil en la Eucaristía que en Belén o en el Gólgota. La fe en la divinidad de Cristo la da nuestra experiencia. Y nuestra experiencia es mucho más fácil y fuerte en la Eucaristía que si le hubiéramos visto allí en Belén o incluso si le hubiéramos visto morir en el Calvario. ¿Por qué? Porque viéndole en el Calvario tú veías un hombre derrotado. Y era difícil creer que ese hombre derrotado era Dios. Viéndole en la Eucaristía y comiéndole en la Eucaristía, tú experimentas, más allá de cualquier sugestión, experimentas la presencia de Dios y la fuerza de Dios. No digo que en todas las Eucaristías, que cada vez que comulgues tú experimentes esto, seguramente dependerá mucho de ti, pero estoy seguro de que todos nosotros muchas veces lo hemos experimentado. Y muchas veces se ha cumplido en cada uno, se ha cumplido aquello por lo cual Él se queda en la Eucaristía. Y esa es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué la Eucaristía? Es decir, muchas veces, quizá siempre incluso, hemos experimentado que se cumple la promesa de Jesús: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. A veces ha habido milagros, pienso en los milagros eucarísticos o milagros personales, donde hemos sentido a Cristo latir en nuestro corazón, dentro de nosotros. Pero sin necesidad de eso, nos hemos sentido confortados, aliviados, fortalecidos. Hasta el punto de que podemos decir, como aquellos mártires de una pequeña ciudad del norte de África, en el siglo IV, en la persecución de Diocleciano, cuando les dijeron que les perdonaban la vida, con tal de que no volvieran a reunirse nunca para celebrar la misa, aquellos dijeron: sin la Eucaristía no podemos vivir. Mátanos, le dijeron al gobernador romano, mátanos, nos da igual, porque sin la Eucaristía no podemos vivir. ¿Por qué se queda Cristo en la Eucaristía? En primer lugar, para esto: para que se cumpla la promesa que Él nos hizo de que estará siempre aquí para ser nuestro consuelo y nuestra fortaleza. La Eucaristía es alimento, es pan, es vino, es alimento. El alimento se ingiere para recuperar fuerzas. La Eucaristía es fortaleza, es consuelo, creo que todos lo sabemos, es un paño de lágrimas. ¿Cuántas veces hemos venido en misa, fuera de los horarios, en la adoración del Santísimo, y hemos venido cargados de problemas, sin poder más para seguir adelante con esa cruz, y viéndole y estando con Él y comulgando, los problemas han seguido siendo los mismos, pero nosotros ya no éramos los mismos. Y este milagro se produce día tras día en cada uno de nosotros. Él lo promete y Él lo cumple. Ven a mí tú. Cuando estés cansado y agobiado,
yo te voy a aliviar, ven a mí tú. La Eucaristía es el pan de la vida, es el pan de nuestra vida, sin el cual no podemos vivir. Cuando conozcáis a alguien que lo está pasando mal, dadle esta receta. Algunos le dirán, emborráchate, otros le dirán, drógate, otros le dirán, vuélvete loco, y otros le dirán, a lo mejor, no te deprimas y come chocolate o helado. Nosotros sabemos dónde está la verdadera fórmula que nos alivia y nos consuela. Y les tenemos que decir, vete a misa. Vete a la iglesia cuando la iglesia esté prácticamente vacía. Sin misa, vete a la iglesia. Quédate un ratito delante del sagrario. Incluso aunque no tengas fe, haz la oración del ateo. Y dile al que está ahí, si tú estás ahí, ayúdame y consuélame, porque incluso eso lo acepta el Señor e incluso esa oración Él la acoge. ¿Por qué está Jesús en la Eucaristía? Para ser nuestro consuelo, nuestra fortaleza, aquel que nos socorre cuando nadie más puede hacerlo, aquel que nos da la capacidad de seguir luchando, de abrazar nuestra cruz cada día y de no rendirnos nunca. ¿Solo por eso? ¿Solo por eso? Me imagino que habéis leído todos el Principito de este escritor francés, Saint-Exupéry. Es un diálogo precioso, el que tiene el niño con el zorro, y dentro de ese diálogo hay un momento en que están hablando de las rosas que los hombres cultivan, tantas variedades en un solo jardín. El zorro le dice al niño, las rosas, cultivan tantas rosas en un solo jardín y con una sola sería suficiente para encontrar lo que buscan. Y añade, lo que tú hagas por tu rosa, eso hará que tu rosa sea importante para ti. ¿Qué significa? Significa que lo que tú hagas por alguien, tu padre, tu madre, tu hijo, tu amigo, tu patria, es lo que tú haces por alguien, lo que transforma a ese alguien en importante para ti. No es lo que hagan por ti, sino lo que tú hagas por él. Lo que hagas por tu rosa hará que tu rosa sea única en el mundo. Es tu rosa, es tu hijo. Y esto se aplica perfectamente a la Eucaristía. Imaginad que el Señor podía haberlo hecho así. Que el Señor no se hubiera quedado en un humilde fragmento de pan. Imaginad que hubiera decidido quedarse en un niño pequeño. Y llegado el momento, hubiera decidido ser un bebé, quedarse para siempre como un bebé, el niño Jesús en Belén. O que hubiera decidido quedarse para siempre como el Cristo crucificado, desangrado. ¿Qué sentiríamos ante un niño pequeño, niño débil, indefenso? ¿Qué sentiríamos? La necesidad de ayudarle. ¿Qué sentiríamos ante Cristo crucificado si lo viéramos con nuestros ojos? La necesidad de estar a su lado. Poco podríamos hacer por él, pero estar a su lado, consolarle con nuestra presencia, con nuestras palabras de cariño, de agradecimiento, con nuestra defensa, como hizo el buen ladrón. Ayudar al bebé, alimentarle, protegerle del frío, salvarle de los malvados soldados de Herodes, acompañar al crucificado. Cristo, el poderoso Dios, se había hecho pequeñito en Belén, se había hecho prácticamente débil al extremo en la cruz. ¿Para qué? Para que tú pudieras hacer algo por él. Y eso es lo que busca el Señor al quedarse tan débil en la Eucaristía. La Eucaristía es el Dios débil, más débil que en Belén, más débil incluso que en el Calvario. Es tan frágil, tan susceptible de sufrir abusos. ¿Cuántos comulgan sacrílegamente? Y Él humildemente lo tolera. ¿Cuántas profanaciones? Y Él lo soporta.
cuánta soledad. Y él la padece. Pensad en cuántos católicos no van nunca a estar un rato con él, no van nunca a misa. Pensad en cuántos católicos no pueden comulgar y comulgan, y hace quién sabe cuánto tiempo que no se han confesado. Es extraordinariamente débil. Y a veces nos enteramos con gran dolor de que en una iglesia o en otra ha habido una profanación, ha entrado alguien quizá buscando robar, pensando que el copón que lo conserva es de oro, y bueno, o simplemente buscando hacer daño. Y él lo soporta, y él lo acepta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere que seamos fuertes. Cuando tú haces algo por alguien, eso es importante para ti, pero es que tú eres el que sales mejor de ese intercambio. Cuando tú das, tú eres el que te enriqueces. La debilidad de Jesús es nuestra fortaleza, su pobreza es nuestra riqueza. Cuando yo le contemplo débil y le digo, estoy aquí porque te quiero, también porque te necesito, pero estoy aquí porque te quiero, entonces es cuando yo me estoy enriqueciendo y fortaleciendo. Por eso, desde esta perspectiva, desde su perspectiva, desde la perspectiva del débil y del pobre que es él, tenemos que plantearnos nuestra relación con él. Acudimos cansados y agobiados en busca de su ayuda, y hacemos bien, porque para eso él se ha quedado, pero no solo para eso. Acudimos también a decirle, aquí estoy yo, aquí estoy yo, cuenta conmigo. Ahora eres débil, yo te necesito, eres mi Dios, mi fuerza, el omnipotente, pero también eres débil. Y yo no quiero estar solo al lado del Dios fuerte, por el cual no puedo hacer nada. Quiero estar también al lado del Dios frágil, del Dios indefenso, del Dios de Belén, del Dios de la cruz, del Dios de la Eucaristía, por el cual sí puedo hacer algo. Si con el bebé podía alimentarlo o protegerle del frío, si con el Cristo de la cruz podía darle mi compañía, con el Cristo de la Eucaristía puedo ser como su madre, como su padre, como su amigo, como su hermano, como su discípulo, como su hijo. ¿Por qué voy a la Eucaristía? Porque le necesito y porque me necesita. Cristo está aquí diciendo, ven a mí, yo te aliviaré. Cristo está aquí diciendo, ven a mí, te necesito. Si pudiéramos experimentar la alegría inmensa que Él siente cuando nos ve entrar en la iglesia, el gozo de Él cuando debidamente preparados le permitimos entrar en nuestra casa. ¿Creéis que no es mayor su alegría que la nuestra? Es mayor porque Él nos ama más que nosotros a Él. ¿Creéis que no es mayor su necesidad de nosotros que la nuestra de Él? Es mayor porque Él, que ama más, nos necesita más. Por eso cuando alguien dice, es que no puedo ir a misa, estoy ocupado, no voy a misa, estoy cansado, ¿has pensado en Él? ¿Has pensado en lo que Él te necesita? Cuando tienes tu padre, tu madre, ancianos, enfermos, quizá en el hospital, ¿te planteas ir a visitarles en función de tu necesidad o en función de la suya? Recuerdo la última etapa de la vida de mi madre. Yo me encontraba en una fundación en Estados Unidos, la primera parroquia que teníamos en Estados Unidos, cuando ella se puso muy enferma. Me avisan de que ya estaba para terminar. Tomé el avión, vine, afortunadamente no murió, se recuperó, una mujer fortísima. Me volví a regresar a Estados Unidos. Al cabo de poco tiempo, de nuevo volví otra vez. Y fue muy duro estar por las noches con ella, gritando de dolor. Quería tirarse por la ventana, los calmantes no le hacían nada. ¿Estaba allí yo por gusto? Me metía en el avión, me pegaba la paliza de ir y venir. Estaba con ella por la noche sin dormir. ¿Por gusto? ¿Es que me apetecía? Es evidente que uno no se plantea una cosa así porque le apetece. Esta
estás allí porque tu madre te necesita, no porque a ti te apetece y el cuerpo te pide. El cuerpo lo que me pedía era otra cosa, en principio que ella se curara. ¿Por qué nos planteamos nuestra relación con la Eucaristía desde nuestro único y en el fondo egoísta punto de vista? Me apetece. ¿Cómo que te apetece? A Él le apetece, Él te necesita, Él te espera. A poco que le ames, aunque sea un poco nada más, seguro que lo entiendes. ¿Vas a ver a tu padre porque a ti te apetece o porque tu padre está esperándote? ¿Quién se alegra más? ¿Tú cuando le ves o él cuando te ve a ti? Se alegra más siempre el que ama más. Y nada, ningún amor, es comparado al amor de una madre. La Eucaristía. Cristo real, Cristo presente, Cristo sacramento, fuerza, fortaleza, consuelo, alimento, que te grita, ven a mí cuando estás cansado y agobiado, me he quedado aquí para eso, ven a mí. Pero también te grita, ven a mí, te necesito. Y es su fortaleza la que nos sacia y es su debilidad la que nos fortalece.